Hola comunidad de Interfaz de Producto, bienvenidos a un nuevo episodio más y en esta ocasión estamos con Eloy Pardo, quien nos va a compartir un poco de su experiencia y hablar de lo que hace en su rol como Head of Product en Cabify. Eloy, antes de darte paso, quiero contarte un poco quién es la audiencia de Interfaz de Producto. Interfaz de Producto es una academia y comunidad en la que se están formando en el presente los profesionales de producto del mañana. Así que es muy variada la audiencia, son personas en algunos casos que están buscando migrar a la industria de UX y producto desde otros campos, derecho, psicología, economía y demás, pero a su vez hay profesionales que ya se desempeñan en el rubro en diferentes niveles de carrera. Trainee, junior, semi-senior, senior, lead, manager, hasta CEOs. Así que bueno, eso es interfaz de producto y gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel, por invitarme. Un placer y mucho gusto también de conversar hoy y de poder aportar algo a tu audiencia. Para iniciar, vamos con la pregunta más importante de toda la conversación y es, ¿quién eres? Bueno, yo soy Eloy, trabajo como Head of Product en Cabify. Soy de Barcelona, vivo en Mallorca, en España, donde he desarrollado casi toda mi carrera. Y empecé estudiando ingeniería industrial. Ingeniería industrial en España es una ingeniería, es una carrera que tiene como muchas salidas. No está tan vinculada a la industria, pese a que el nombre indique eso. Y empecé mi carrera como consultor en empresas buscaban soluciones cloud, ayudaban a grandes empresas, ¿no?, a salir al mercado por este tipo de soluciones. Y después, más por casualidad que por otra cosa, conseguí entrar en producto, donde hace 8 años que estoy desarrollando mi carrera. Y he ido saltando en distintas empresas. Estuve en Hola Luz, estuve en eDreams, estuve en Revolut, en Books, una temporada de una empresa de Países Bajos, donde estuve viviendo una temporada. Y desde hace también unos años, pues en Cabify, primero como Product Manager de uno de los equipos y ahora como Head de Producto. Quiero que entremos de una como en materia y me gustaría que nos puedas desmenuzar un poco o ilustrar qué significa ser Head of Product en Cabify. Sí, nosotros en Cabify, como me imagino que muchos sabréis, pues es una empresa que tiene una plataforma de movilidad, especialmente en el concepto de ride-hailing, que se llama, que al final es vehículos privados o vehículos taxis que transportan usuarios de un punto a otro de la ciudad. Y eso detrás tiene un equipo de ingeniería o desarrollo de software bastante grande, estamos hablando de unas 350 personas. Y nosotros esos equipos de software los dividimos en squads, ¿no? En Product Squads, que es una metodología o un forma de trabajar muy habitual en empresas de producto digital. Y nosotros esos 25 equipos, pues los dividimos en distintos grupos, ¿no? Y es ahí donde tiene sentido, pues tener mandos intermedios que puedan dirigir unas áreas, ¿vale? Por dar ese concepto, nosotros tenemos un principal responsable de producto, un VP de product, un Vice President de product. Luego tenemos un Product Manager en cada uno de esos 25 equipos que te comentaba. Y en ese mando intermedio son los Head of Product, que cada una de las áreas, nosotros dividimos también en 5 áreas todo el software. Hay la aplicación de los clientes, la aplicación de los conductores, hay una parte de usuarios corporativos, hay una parte de fintech, que al final no es nada despreciable, una plataforma tan grande, y hay una parte de marketplace, que es la que yo lidero. Soy el Head of Product de Marketplace, y en Marketplace nosotros tenemos productos digitales que ayudan a balancear la oferta y la demanda de nuestro mercado, ¿no? Productos como pricing, matching, sería al final asignaciones entre conductores y vehículos, y lo que sería el governance, aparte de otros, governance al final nos ayuda a permitir a regular las buenas y malas prácticas, ¿no? Lo que quieres que hagan en tu plataforma, qué quieres dejar hacer y qué no quieres. Como puedes imaginar, pues eso, con millones de clientes utilizándolo cada día, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Ahí me gustaría un poco darle un doble clic a lo que acabaste de mencionar, ya que tiene que ver un poco con modelos de gobernanza a nivel corporativo. Mencionaste diferentes roles de ese Product Squad, equipos. Si pudiéramos más o menos ilustrar cómo es esa cadena de mando, porque mencionaste diferentes roles, Product Manager, VP, Head, cómo funcionan esos pisos, esas capas. Y adicionalmente a esa pregunta, es decir que entonces hay otros Head of Product, hay más Head of Product. Sí, exacto. No, por definir, entrar un poco al detalle, ¿no?, de nuestro organigrama de producto o tecnología en general, se divide en cuatro grandes disciplinas, que serían ingeniería, datos, diseño y producto. Cada una de ellas tiene un VP de la disciplina, VP de Product, VP de diseño, VP de data, que son los que definen cómo tiene que ser la disciplina, ¿no? ¿Qué le pido yo a ese tipo de profesionales en sus carreras?
Como decía, hay bastantes mandos, como hay bastantes responsables de producto, de diseño o de ingeniería en esas áreas, pues hay mandos intermedios que serían esos head de product, también hay head de diseño en esas perspectivas, ¿no? Y en el caso de producto, para entrar más a detalle, pues hay una primera capa, ¿no? Esos 25 equipos de producto que te mencionaba, cada uno de ellos le reporta a un head of product. Entonces, los head de producto llevan alrededor de 3, 4, 5 equipos, poco depende del grupo. Y esos head de productos reportan al VP, que sería el siguiente responsable, ¿no? Luego hay C-levels por arriba, pero más o menos ese sería el organigrama que tenemos en nuestra empresa. También muy habitual en empresas de producto, ¿no? Y para tratar de delimitar un poco esos territorios, para que la audiencia pueda conocer un poco, ya que digamos que Cabify es una compañía que podríamos decir más madura en cuanto a la práctica, porque su composición es bastante amplia, muy diferente a una startup que esté iniciando sus caminos. ¿Cómo se delimita el rol? Es decir, ¿qué hace el Head of Product? ¿Qué hace el VP de Product? ¿Qué hace el Product Manager? ¿Cómo está ahí? Esa línea delgada. No, no son líneas muy delgadas, como decías ahí, Manuel. No, no, y de hecho son líneas muy delgadas y que son difusas a veces a propósito, ¿no? Hay ciertos proyectos donde, al final, por ir por partes, al Product Manager se le da la responsabilidad de un equipo, ¿no? Lidera un equipo que tiene un espacio o una misión concreta. El responsable, ¿no? El Product Manager del equipo de pricing, el Product Manager del equipo de User Acquisition, el Product Manager del equipo de FinTech o de Payments, o el que sea, ¿no? Entonces, en esos objetivos, pues dada unos objetivos de empresa, ¿no? Se le marca un objetivo de equipo y ahí es donde el head y el VP intentan pues, ayudar y colaborar en lo dispensable, ¿no? Am, Como más experiencia tiene un product manager, normalmente se le piden, y también más jerarquía, más responsabilidades de estrategia se le piden a este, ¿no? Sobre todo cuando alguien está empezando su carrera, pues seguramente dedica más a tareas de ejecución, pues como más experiencia va ganando poco a poco, ¿no? Permite tener, pues definir esos objetivos, hacer seguramente iniciativas más transversales entre otros equipos. Y a un head de producto lo que se le exige, por lo menos en nuestra empresa, es a uno que defina la estrategia del grupo. Entonces, Ok. no es simplemente, ¿no? Tengo 3, 4 equipos que me reportan, cojo las 4 estrategias, las pego en una presentación de PowerPoint y lo presento, tiene que tener algún sentido detrás, ¿no? ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué esperamos conseguir? Y a veces, pues ese sentido de grupo te permite acabar de definir un poco la estrategia, ¿no? A mí me gusta decir que la estrategia de las empresas es muchas veces top to bottom, pero también es bottom to top, ¿no? La empresa tiene un objetivo de que quiere alcanzar pues tantos volumen de transacciones, tantos ingresos, tanta facturación, pero luego hay que ver equipo por equipo qué es lo que va a hacer y ser realista, que esos objetivos estén marcados, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa dualidad de primero los product managers van definiendo un poco sus objetivos, sus tareas, pero también la define el head a nivel de grupo y estrategia, ¿no? Y lo mismo funciona pues, a nivel de VP, ¿no? Pues el VP, una vez colecte, digamos, toda la estrategia de cada uno de los equipos y vea lo que tiene sentido, pues él también va marcando las pautas de lo que puede ser más interesante y menos interesante, ¿no? En nuestro caso, como puedes imaginar, pues con 25 equipos de producto, al VP no le da para saberlo todo al detalle, pero sí que al final hay una serie de proyectos o iniciativas, ¿no? Que son más importantes, que tienen un potencial impacto más disruptivo dentro de la empresa, pues ahí siempre hay como un foco extra. Pues a veces no tanto por tener más mentes pensantes o no tanto por pisar el trabajo de un product manager, pero sí para asegurarse de que no se bloquea, ¿no? Que tenemos un OK por parte de nuestros stakeholders, que parte de ventas o operaciones de la empresa estamos alineados con esto y manejar un poco también, incluso también los recursos, ¿no? Contamos con la gente de diseño, de data, de ingeniería preparada y predispuesta. Estamos poniendo los recursos suficientes a ese equipo, pues hacer como un double check en ese sentido, ¿no? Entonces, ese sería un poco el trabajo, ¿no? Pero líneas muy, muy finas entre ellos. Y si quisiéramos bajar eso que acabas de mencionar de pronto a cómo es un día a día o una semana en la vida de Eloy. Voy a ser tu becario, vamos a hacer shadowing. ¿Cómo sería eso? Pues mi día a día es algo muy, muy distinto. Y de hecho, es algo que me gusta mucho del rol y del trabajo en producto en general. Es que tu día a día es difícil programarlo o anticiparlo mucho, ¿no? Y de hecho, pues también depende mucho en qué punto te encuentres, si tienes ya un roadmap bajado, si tienes ya una. Digamos que podemos definir como el año empieza mucho, pues más en estrategia, ¿no? En definir cuáles son las palancas, las grandes oportunidades, dónde queremos que esté la empresa a 3 meses, 6 meses, un año vista. Ahí ya depende un poco cómo cada uno trabaje. Nosotros trabajamos, pues eso, con los 3 espacios temporales. Yo, siempre que me piden un roadmap de cada final de año, pues digo que eso no es realista. Yo no puedo decirte ahora mismo lo que voy a hacer en noviembre, pero sí que puedo ir anticipando algunas cosas, ¿no? De líneas de trabajo que quizás sí que serán continuistas o no lo serán después, ¿no?
Pues mi trabajo se basa mucho en eso, en ir definiendo estas grandes pautas, lo que luego hay periodos de tiempo donde eso ya está bajado y no hace falta revisitarlo constantemente, ¿no? Entonces, donde ya me dedico mucho más, quizá, a una serie de iniciativas más concretas. Y luego hay una pata que muchas veces ignoramos, pero que es vital, que es la de mentorizar o la de llevar a tu equipo, ¿no? Al final, pues a mí me reportan 5 product managers y me encargo pues que su carrera profesional sea satisfactoria y vaya avanzando proyecto a proyecto, pero también a nivel personal, cómo se encuentran, qué retos tienen, hacia dónde quieren ir, si están a gusto con lo que están haciendo, si quieren retos nuevos. También a alguien que lleva 2, 3 años quizá trabajando con el mismo equipo, pues es momento también quizá de darle oportunidades nuevas, de buscar algo distinto al final, como sabrás, pues hay muchos equipos que son quizá más equipos de backend o que trabajan más productos más de backend, productos que son mucho más de frontal, gente que quiere trabajar más en apps que no en webs. Entonces, bueno, esos también son retos que uno tiene que ir un poco lidiando y viendo y traer también a su equipo y ver si son realistas, ¿no? Y luego mucho desbloquear situaciones, me imagino, ¿no? Mucho acabar de alinear, ver recursos, ver prioridades y asegurarte que las cosas vayan pasando de alguna forma. Una organización, menciono que es a veces como es un reloj suizo, todas sus piezas deben estar finamente engranadas y ese engranaje lo dan en algunos casos esas métricas. ¿Cuáles son, dentro de tu rol como Head of Product, cuáles son esas métricas norte que te guían en tus decisiones? Sí, yo empiezo siempre mirando como la foto macro de la empresa, ¿no? Es decir, me interesa saber cómo está, cuál es el performance de la empresa a nivel de facturación. Nuestro North Star al final es volumen de transacciones, volumen de viajes. ¿Cuántos viajes estamos haciendo día a día? No, normalmente más mes a mes, que no tanta granularidad, ¿no? A veces cuando uno mira métricas al día a día se puede volver un poco loco. Nosotros, eso, miramos mucho, o yo miro mucho métricas más de empresa, volumen de transacciones, facturación, luego también a nivel de márgenes, pues ya con el mes cerrado o con el periodo cerrado, puedo ver si estamos realizando pues un buen mes a nivel de costes y a nivel de EBITDA. Y luego cada uno de mis equipos, pues tenemos elegidas unas 5 o 10 métricas que reflejan muy bien si estamos avanzando en la línea correcta, ¿no? Pues el equipo de pricing, por ejemplo, es un equipo que está muy focalizado o tiene mucho impacto en la conversión, ¿no? Si yo bajo los precios, pues mi conversión va a aumentar, pero la aceptación de los viajes por parte de los conductores va a empeorarse, ¿no? Entonces, ese equilibrio, cómo lo voy buscando eso, es algo que afecta mucho a la parte de pricing, como puede ser otro, ¿no? Y con eso hay como esas 5 o 10 métricas, te diría, por cada uno de los equipos donde ponemos como mucho foco para ver cómo está haciendo, ¿no? Entonces, es una cosa que voy haciendo como un check regular, ¿no? Viendo dónde están las oportunidades y luego si detectamos que hay una oportunidad como más grande o algo que vale la pena, pues entrar al detalle, ¿no? Ver algo más, ver por segmentos de clientes, por países, momentos del día, momentos de la semana, algo que te pueda traer un poquito más de insights de lo que está pasando y si hay una oportunidad para mejorarlo, ¿no? Eh, en este proceso hipotético de ser tu becario, quiero que me abras un poco más la puerta, quiero entrar, abrir la puerta a a tu nevera y servirme un vaso de leche, como quien dice. ¿Cuál es ese stack? Es decir, ¿qué debe saber Eloy o qué plataformas usa en su día a día para justamente hacer su rol de la mejor manera? Yo nunca he sido muy ni de frameworks ni de herramientas muy sofisticadas. Yo siempre he dicho que con un spreadsheet se puede manejar una empresa prácticamente. Es sencillo también al final que tengas un overwhelming de tengo un montón de documentos, tengo un montón de reportes. Nosotros al final trabajamos mucho con documentación escrita, con Google Docs básicamente, algo que refleje realmente lo que queremos conseguir con ese proyecto, análisis previos que se han hecho, análisis de datos más a nivel de detalle con un Tableau y luego mucha comunicación. Asíncrona funciona muy bien porque te fuerza a hacer ese ejercicio de escribir las cosas y pensarlas con un poco más de detalle, pero a veces sobre todo también de desbloquearlas, de hacer reuniones presenciales o por Zoom o por Google Meet o por como sea, para bueno, tener ese contacto humano, ¿no? Y también ser un poco, ser empático con el otro lado, saber con lo que te dice el stakeholder y no simplemente pues, quejarse, que es algo muy habitual de personas de producto, entenderlo, sus motivaciones, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces ese sería, ya te digo, el stack que utilizamos es muy sencillo en este sentido. Y luego, evidentemente, Tú Figma para diseños, comentarios dentro de los documentos, dentro de Figmas, etcétera, ¿no? mencionaste que en la compañía tenías un papel de Product Manager, luego te movilizaste o creciste dentro de ese plan carrera a Head of Product. ¿Cuáles son esos habilitadores desde tu experiencia? Un product manager, ¿cómo puede escalar a una posición de head o qué tiene que empezar a desbloquear? ¿Cuáles son esas habilidades tal vez técnicas o habilidades duras? ¿Y cuáles son esas habilidades blandas que ayudan a ese crecimiento?
Sí, muy buen punto. No creo que haya un career path como muy evidente. Hay como una serie de puntos, ¿no?, que tienen que ir pasando, pero también incluso en cada empresa uno tiene que entender a qué juego está jugando, ¿no? Hay empresas que valoran quizá un tipo de trabajo y otras que valoran otro tipo de habilidades ligeramente distintas. En nuestro caso, Cabify es una empresa muy data-driven. Entonces, alguien que no sea fuerte en datos, pues difícilmente podrá escalar o podrá tener, digamos, una carrera exitosa, pero así como hay otras empresas que quizás son más, por ejemplo, Revolut es una empresa muy design-driven. Alguien que no sea consciente, ¿no? Si miras la aplicación móvil, no sé si eres usuario, pero la aplicación de Revolut está muy trabajada, ¿no? Cada botón, cada acción que hace un usuario está muy pensado, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, valoran mucho eso, alguien que sea capaz de ser muy empático en la experiencia del usuario y entender cada uno de sus puntos, ¿no? Entonces, eso, el saber a qué juega la empresa es una cosa muy fundamental. El, seguramente tener un exit expectations en tu rol, ¿no? Vale, me han pedido hasta aquí, pues me he ido un poco más, he sido capaz, ¿no? No solo de ejecutar proyectos, sino de pensar proyectos y pensar también en una estrategia y ejecutarla consistentemente. Todos podemos tener suerte, todos podemos tener un ingeniero muy listo que nos ayude y nos haga brillar un poquito más durante un tiempo, pero bueno, si siempre eso pasa consistentemente, seguramente no sea suerte y sea también pues calidad de tuya y de tu equipo, ¿no? Y luego también a veces es un tema de oportunidad, ¿no? De que hayas el hueco allí, que te vean una persona capacitada y que puedas crecer y tener esa oportunidad. Y otra vez, hay empresas que valoran más pues, crecimientos internos. Yo creo que también empresas más startups, scale-ups, valoran mucho ese crecimiento interno porque es alguien que conoce ya el negocio y ha hecho crecer la empresa y crece con esa empresa. Y hay otras empresas que quizás eso es más burocrático, más difícil o apuestan más por perfiles externos y es totalmente comprensible, ¿no? Yo creo que al final el balance es el equilibrio perfecto allí, ¿no? Y luego también, como mencionabas, hay una parte de soft skills que otra vez van muy determinadas por los valores de la empresa, ¿no? Pues seguramente, igualmente, en todos los casos, alguien que quiera escalar y quiera tener posiciones más de directivo o de manager, pues requerirá otra vez ser empático con sus equipos, ayudar a mentorizar a otros. Y a veces no hace falta ser manager para mentorizar a otros. Simplemente que le vean como un referente en producto, que opine, que participe en iniciativas, que tenga esa proactividad. Eso es algo que nosotros, por ejemplo, valoramos bastante, ¿no? A veces uno puede ayudar a muchas cosas sin tener el título en su descripción del puesto. Y, no, te diría un poco en estas líneas, ¿no? Y también quizá la parte más de comunicación, el poder hablar en público, el poder exponerse, el poder, eso, pues el mentorizar con el liderazgo también es una forma como muy útil de ganarse presencia en la empresa, ¿no? Quisiera preguntarte si has tenido la oportunidad de hacer procesos de selección. ¿Has participado haciendo reclutamiento? Ok, perfecto. Bastantes. Listo. Entonces, quiero que me cuentes un poco cuáles han sido esos elementos que has detectado donde falla el talento, donde se tropiezan. Sí, mira, yo me he encontrado, he hecho bastantes entrevistas, te diría que docenas, pues no sé si he dicho un centenar de ellas, y me he encontrado con perfiles muy buenos, ¿no? Y de hecho también hay perfiles que quizá no cumplían tanto como esperabas, o perfiles que eran ligeramente distintos, ¿no? Algo que creo que ha pasado en la industria del producto o de tecnología en general es que algunas empresas han puesto nombres que quizá no eran como tal o tenían descripciones ligeramente distintas, ¿no? El product manager, que quizá no era tan product manager y era más project manager en muchas ocasiones, lo cual está muy bien, pero no digamos las cosas por su nombre. Entonces me he encontrado eso con perfiles que quizá no estaban cumpliendo, no estaban haciendo producto como nosotros nos gusta hacer producto, como nosotros creemos que tiene que ser producto, que es alguien que puede hablar directamente con el cliente, que sabe de datos, que sabe de diseño. Yo es como creo que tiene que ser. Si no cumples un poco de estos, pues empieza a ser un red flag, ¿no? A alguien que no se va a comunicar bien, al final uno va a tener que estar hablando, ya no solo como manager, sino como individual contributor. Va a tener que exponerse en un montón de situaciones, va a tener que discutir, va a tener que negociar, va a tener que presentar en público, en distintos foros y tener que hacer una presentación de 2 minutos y una presentación de media hora. Entonces, saber adaptarse a esas circunstancias es como muy clave, ¿no? Y luego también muchas veces ha sido un tema más de valores, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, una serie de preguntas que si el candidato, pues por lo que sea, la responde en una línea, quizá no es el tipo de profesional que a nosotros nos encaje, ¿no? Y una cosa tan sencilla como, por ejemplo, el hablar de yo. En una estructura de tecnología donde vas a trabajar con muchísima gente, los éxitos solamente no son solo tuyos, ¿no? Son de tu equipo y de los que te rodean.
Entonces nos hemos encontrado a veces perfiles, ¿no? De muy selfish, muy egoístas, de, ostras, pues yo conseguí esto, yo hice esto, y quizás ese querer brillar mucho es contraproducente y va en la otra línea. No, no, es que tú no estabas solo, había un equipo de 10 personas detrás, ¿no? Entonces el saber comparar esto, gente que tenga un interés a veces genuino por la tecnología, eso es un punto muy extra, pero a veces hay muchos perfiles que no tienen quizá tanto interés, no tienen tanta curiosidad. Y en un mundo donde la inteligencia artificial tiene una noticia nueva cada semana, o sea, si no tienes un mínimo interés de lo que está pasando en el mundo, quizá tú no seas tan crítico en iterar tu forma de trabajar o entrar en nuevas propuestas o en buscar nuevos proyectos, ¿no? Y eso es algo que creo que es fundamental, ¿no? Y en términos tal vez de revisiones de portafolios, ¿has encontrado carencias o falencias en el diseño de esos casos de estudio? Sí, luego yo creo que ya es casi un estándar, ¿no? Que las entrevistas de producto pasen por un product case, ¿no? Te planteo este caso, ¿cómo lo resolverías? Otra vez, hay formas muy distintas de resolverlos y hay casos que pueden ser mucho más complicados, o que no te den información o que incluso el entrevistador sea un poco borde. Pero sí que si alguien no sabe lidiar, ¿no? En una página en blanco, o no sabría cómo gestionar un proyecto de ese tipo, pues a veces nos hemos encontrado eso con perfiles que se han quedado como muy bloqueados de primeras. Entonces yo recomiendo mucho, hay un montón de entrevistas públicas en YouTube, consejos de cómo gestionar este tipo de casos, que son muy buenos en Internet. Entonces preparar ese tipo de entrevistas antes de realizar cualquiera. Y luego cualquiera puede tener un mal día, no todo nos sale todo bien de primeras, pero me he encontrado eso con los candidatos que no han venido con los deberes hechos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ok. Ahora quiero que hablemos, abramos un sano debate con algo que mencionaste justamente asociado a la evolución, lo que está sucediendo tal vez con la inteligencia artificial y cómo eso va a impactar nuestro papel como diseñadores de producto. Y quiero entender cuál es tu punto de vista, hacia dónde crees que va a moverse nuestro rol cuando ya podemos construir mínimos productos viables o pruebas de concepto en 2 horas, 3 horas con AI. Me parece un tema súper interesante. No tengo aún una apuesta clarísima de esto va a ser así. Y me imagino que lo iremos viendo y también irá cambiando todo mucho. Pero sí que hay un aspecto que has mencionado que yo estoy por 100% de acuerdo, que es que construir cosas desde cero será mucho más sencillo. Hacer pruebas de concepto, hacer MVPs, tiene que ser mucho más sencillo, ¿no? Ya no te digo hacer código, pero soluciones de no code, de low code, el crear diseños con un Lovable o un Bolt, el preparo una estructura de mails o preparo un onboarding, creo 4 imágenes y las pongo en una web. Incluso montar un e-commerce hoy en día es muy sencillo, ¿no? O comprar un dominio, que eso antes era mucho más complicado, ¿no? Poner una web en producción era mucho más complicado. Eso ya hoy en día es muy sencillo, ¿no? Entonces, no hay excusa para que pruebas de concepto no sean posibles lanzarlas en horas, si hiciera falta hacerlo, ¿no? Tengo más dudas hacia dónde irá el desarrollo de software en general, ¿no? Es decir, nosotros sí que seguimos lanzando pruebas de concepto y seguimos lanzando MVPs, pero hay ciertas partes de nuestro producto que tienen que estar mucho más testeadas, tienen que ser soluciones quizás mucho más escalables, mucho más pensadas, mucho más trabajadas, quizá de base, ¿no? Entonces allí soluciones pues es que hay una AI que te lo hace solo, quizá no funciona tanto, ¿no? Hay que quizá darle un retoque humano, ¿no? Aún así, y eso sí que estoy otra vez, es una cosa que ya es inmediata, la productividad de los empleados hoy en día se dispara. El hacer código como ingeniero se dispara, es mucho más rápido. El poder sacar un análisis de los datos también pues con ciertas herramientas de AI es mucho más sencillo. El poder crear textos, un documento, documentar algo es mucho más sencillo y mucho más rápido. Entonces, eso nos hace que todos pues, podamos ir mucho más rápido y hace que construir, el darle una vuelta, el cómo hacer el go-to-market sea casi más importante, porque lo otro es tan sencillo que Claro. entonces hay una parte que es un cuello de botella y es esta otra, ¿no? Es como al final del funnel, que es mucho más complejo, ¿no? En un mundo donde haya, pues eso, miles de marcas con millones de soluciones y millones de webs y tal, ¿cuál es la que se impone, ¿no? Pues la que seguramente la que lance o que llegue mejor a los clientes, porque tenga una mejor marca, porque se ha comunicado mejor, porque construyó una barrera de entrada, porque fue el primero en entrar en el mercado, lo que sea, ¿no? Entonces, sí que quizá anticipo equipos de tecnología ligeramente más pequeños. Eso sí es una cosa que he visto en alguna empresa. ¿No? Lo que antes quizá era, no, es que necesito 10 ingenieros para hacer todo esto, pues hoy en día quizá con 7, 8, 6 incluso, a lo mejor ya es suficiente, ¿no? Pero otra vez, pues volviendo a gente que sea muy capacitada
y que sepa utilizar esas herramientas de verdad, ¿no? Pues el concepto este del 10x engineer, creo que es una realidad. No sé si es un 10x o es un 1.5x, pero algo sí que gana en productividad, ¿no? Entonces, sí que anticipo gente que, profesionales, que ampliarán, digamos, como un montón de su valía porque sabrán tocar un poquito de todo, ¿no? Y yo cada vez estoy viendo también más, incluso en nuestra empresa, pues ingenieros que se meten en datos y se sienten muy cómodos trabajando con cosas de datos, a diseñadores que saben algo de código de frontend, a product managers que son capaces de avanzar una prueba de concepto. Entonces, que va creando, ¿no? Va acompañando ese concepto más de product maker, que no Ajá. simplemente el de, no, yo es que antes era ingeniero, yo antes era product manager, yo antes era diseñador. Pues como esas líneas también se van diluyendo un poco entre ellas, voy anticipando, ¿no? Ahora quiero que demos un paso a otro sombrero que has empezado en tu carrera y es el de inversionista. Pero quiero que de justamente esa dualidad que tú tienes siendo Head of Product y ahora inversionista, ¿cuál es la convergencia? ¿Cuál es la relación que tienen estos dos mundos? Sí, a ver, yo soy una persona que en general tiene mucha curiosidad. Me gusta mucho seguir modelos de negocio. Creo que el mundo tecnológico permite, pues eso, acceder por lo menos a mucha información, ¿no? Que van apareciendo nuevas empresas, a nuevos modelos de negocio, intentar disruptir ciertos mercados. Y en ese intentar documentarme o estar informado de todo el círculo del sector tecnológico, pues hago distintas cosas, ¿no? Soy director de un máster en Barcelona, también sobre, Ok. sobre producto digital, mentorizo y hago sesiones a veces con startups o veo algunos proyectos. Y en esta última fase que decías tú, pues desde hace un tiempo soy inversionista en algunas startups, muy pequeños y muy inicial, pero por lo menos me da esa oportunidad, ¿no? De pues entrar al detalle, ver un poco cuál es el modelo de negocio, ayudar a un emprendedor. Muchas veces es más de echar una mano o de poder ver cómo está empezando un proyecto que no de hacer la gran inversión. Pero bueno, eso es algo que me está gustando y estoy disfrutando. Ahí expones que inviertes en compañías que están en etapa pre-seed. De pronto, para quien desconoce un poco el concepto, ¿qué significa pre-seed? Sí, al final, en una empresa, sobre todo en tecnología, requiere de ciertas ayudas de financiación, ¿no? En etapas más futuras se habla de series A, series B o incluso de salidas a bolsa, cuando las empresas pues, requieren de grandes órdenes de magnitud para poder seguir haciendo sus inversiones, ¿no? Y hablamos de rondas de inversión en empresas tecnológicas, porque las empresas tecnológicas creen que van a tener una situación de mercado mucho más favorable a futuro y hacen grandes inversiones inicialmente en tecnología, ¿no? Entonces, yo contrato ahora, hoy, a 10 ingenieros para desarrollar un software que mañana me va a generar unos ingresos que me van a ayudar a compensar lo que había generado hasta ahora, ¿no? El caso más extremo de esto es un Amazon, ¿no? Que estuvo perdiendo dinero de los inversionistas y pidiendo más y más cada año durante 20 años, hasta que un día giraron una palanca y generaron muchos millones de beneficio, ¿no? Entonces, eso es lo que ambicionan muchas empresas. Eso es muy difícil de conseguir. De hecho, lo han conseguido muy pocas. Pero sí que en esas etapas de requerir inversión, las etapas más iniciales es lo que se llama seed o pre-seed o semilla o pre-semilla, ¿no? Que es cuando pues, el fundador de la empresa pues, tiene una idea, pocos clientes y un producto aún muy verde para poner en marcha, ¿no? Pero seguramente cuando pues, alguien como yo, pues, con menos capacidad de inversión, puede llegar a invertirles, ¿no? Es algo que nunca vas a conseguir llegar a un banco, es algo que los fondos de inversión aún no tienen interés, a no ser que seas una persona de mucho renombre, ¿no? Y antes de llamar la atención a estos perfiles más grandes, o estas capacidades de inversión más grandes, pues buscan esos pequeños inversionistas que puedan echarles, pues eso, puedan tener interés, puedan querer participar en su proyecto, ¿no? Ahora, imaginemos que estoy por Barcelona casualmente, voy pasando por un Starbucks y te veo sentado y voy con mi idea y digo, "Ah, es mi momento de brillar, voy a darle mi elevator pitch a Eloy. ¿Cuál es tu tesis de inversión? ¿Cómo debería llegarte a ti para ver cómo puedo ser invertible? No, mira, no tengo tesis de inversión muy bajada. Yo al final las inversiones que he hecho ha sido a través de un par de conocidos que tenía, que sabía gente que me generaba mucha confianza y sus proyectos me han gustado. Aún así, como consejo en general, ¿no? Te hablaría de empezar a trabajar, ¿no? De convertirte un poco en un experto en un tema. Ah, es evidente que habrá lagunas en tu discurso, es evidente que aún no habrás validado que quizás es el futuro. Pero en etapas iniciales lo que un inversionista muchas veces busca es la persona, ¿no? ¿Quién habrá detrás?
será una persona que sea suficientemente fuerte para lanzar este proyecto, será resiliente para que cuando vaya bien y vaya mal, sobre todo, pues sepa pivotar, se va a pensar, se va a dar una vuelta. De alguna forma estás poniendo el dinero en esa persona y generando esa confianza, ¿no? Entonces, muchas veces eso es más de un tema más de personas, sobre todo en etapas iniciales, de que, ostras, pues yo confío en Manuel, me genera confianza, su proyecto me puede parecer más o menos interesante, pero yo confío sobre todo en esa persona, ¿no? Y que iba a saber lucharlo y va a saber avanzar en ese sentido. Ahí como inversionista, o bueno, como emprendedores, digamos, como founder, yo puedo obtener capital de inversión, capital económico de Eloy o capital inteligente. Eh, ¿Cuál consideras, ya como consejo a esos founders, con cuál debería quedarme yo si me acerco a Eloy, el inteligente o el económico? Depende mucho al final de la situación de cada fundador, el modelo de negocio que esté buscando, etcétera, ¿no? Sí, sí que bueno, en etapas muy iniciales seguramente te vaya muy bien el poder tener un socio, ¿no? Un partner a quien recurrir, alguien que te pueda dar una opinión distinta. Y eso es algo que he hecho en un par de inversiones que he hecho. Oye, pues hagamos una sesión una vez al mes, hablamos de vez en cuando, enséñame lo que estás haciendo, te opino, sin ningún tipo de presión. Y al final creo también que las inversiones en este tipo de etapas, sobre todo inversiones muy pequeñas, que otra vez es lo que yo me dedico a inversiones muy, muy pequeñas, yo intento no molestar. Yo el inversionista que entra con $3.000 y exige mucho, me parece una cosa ridícula, ¿vale? Lo puede exigir el VC o lo puede exigir quien tenga un 10% de la empresa. Pero si es menos que cierta orden de magnitud, mi primer mantra es no molestes, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es, si el fundador o el emprendedor quiere utilizar esa palanca, seguramente le puede ayudar mucho. Pues a nivel de consejos, ya no solo a nivel de dinero, a nivel de consejos, a nivel de contactos, a nivel de abrir puertas, a nivel de un punto de vista ligeramente distinto, ¿no? Al día a día, a veces, del trabajo de una startup, te hace perder el foco y te hace ver las cosas como de una forma muy, muy cerrada y a veces irte a hablar con otra persona, ¿no? De hacer un pensamiento ligeramente distinto que te puede aportar mucho, ¿no? Entonces yo sí que aconsejaría un poco esa dualidad, ¿no? En etapas iniciales muchas veces puedes encontrar perfiles muy distintos de inversionista. Al final son órdenes de magnitud ligeramente bajos y hace que, salvo que tú quieras focalizarte en un perfil concreto, pues pueda ser bueno el buscar ese socio, ¿no? Ese compañero de viaje. Ahora me gustaría, ya estamos por cerrar, esta sería casi que la última pregunta. Para estos diseñadores de producto, estos product designer o product maker, que podría llamarse también esta evolución hacia donde nos movemos, y entendiendo que más startups o potenciales compañías van a posiblemente a nacer gracias a que más productos van a poderse realizar. ¿Cuál sería el rol de este product designer que está colaborando con unos founders construyendo ese producto? ¿Por qué debería ese product designer entender esto que estamos hablando de venture capital? ¿En qué cambia en su mindset? Es muy buena pregunta. Yo cada vez confío más o creo más en el profesional que entiende el contexto de las cosas, ¿no? Yo cuando trabajo en iniciativa, incluso en mi entorno de Cabify, a mí me gusta que y luego habrá gente que le servirá más o creerá que le gusta más, le interesa más y hay gente que le interesa menos, ¿eh? Pero a mí me gusta que diseñadores, ingenieros, profesionales de data sean conscientes de por qué están haciendo las cosas, ¿no? Al final uno no hace un proyecto por nada, lo hace por incrementar ingresos, reducir costes, ganar rentabilidad, adquirir más usuarios, lo hace con un propósito financiero o de modelo de negocio final, ¿no? Entonces, esto que comentabas me parece muy interesante porque como uno más sepa de la situación del negocio, pues más podrá también ayudar y saber si eso es lo importante, eso es lo que puede ayudar más. Puedo hacer una primera versión que es más sencilla y puedo focalizar mis esfuerzos en una línea concreta. Pues lo que decíamos, ¿no? Si es una empresa que tiene justo una inversión, pues seguramente está en una situación en la que puede estar buscando, ¿no? Ampliar su base de usuarios, ampliar su rentabilidad. Si es una empresa que tiene un runway, ¿no? Tiene muy poca caja y estamos casi de supervivencia, seguramente el tipo de proyectos y la velocidad de hacerlos tendrá que ser ligeramente distintos, ¿no? Entonces, entender en qué situación financiera se encuentra la empresa. Y no te digo a un orden de magnitud, a un detalle muy, muy grande, ¿no? Pero sí que tener cuatro nociones básicas de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Creo que también trata de forma muy madura a los profesionales, ¿no? Yo creo que el profesional ese que trabajaba en una empresa como si fuera un grupo de amigos y todo jiji jaja, pues, ostras, cuando luego hacen una ronda de layoff y despidan a la mitad de la gente, ostras, pero es que ya los números estaban allí, ya lo sabíamos.
Entonces, creo que eso, yo confío mucho más y creo mucho más en el modelo de negocio, pues eso, no te digo de súper transparentes, pero sí de pues, tratarnos de forma un poco madura y un poco abierta y entender en qué nos encontramos, ¿no? Y sea porque uno colabora o porque trabaja en una empresa, conocer un poco la situación y lo que busca, sus objetivos reales de la empresa, creo que es muy sano y muy recomendable y creo que también le da ese un poco de contexto, ¿no? Y a la que todo lo que sea formarse y saber un poco de, ya no digo invertir, ¿eh? Pero sí que saber, pues, qué es un venture capital, qué es un private equity, qué es una ronda seed, pre-seed, qué es levantar dinero, qué puedes esperar, qué están haciendo la competencia. Pues es muy buena señal cuando un competidor tuyo ha tenido dinero muchas veces, ¿no? Quiere decir Ujú. que hay interés en ese tipo de mercado y que parece que hay futuro. Entonces, bueno, yo creo que esas son conocer ese tipo de cosas creo que son señales muy buenas y a uno lo hacen mejor profesional. Y ahora, listo ya para concluir con esta pregunta, a partir de todos los pasos que ya has transitado y hasta donde hoy te encuentras, partiendo de que aún te queda trayecto por caminar, ¿cuál sería ese consejo que te darías a ti mismo al Eloy de hace unos años atrás? Sí, yo creo que aún me quedan 30 años más de trabajo, por lo pronto. No, pues mi consejo. Me daría muchos consejos, la verdad. A uno le cuesta mucho juntar los puntos cuando se encuentran esos puntos, ¿no? Pero ha pasado, todo parece mucho más sencillo, ¿no? Yo pues, empecé mi carrera, como te decía, como consultor. Yo cuando trabajaba como consultor, pues no tenía muy claro mi futuro. No me gustaba mucho lo que estaba haciendo, no me gustaba el tipo de proyectos, no entendía muchos detalles de esos proyectos y me notaba muy perdido, ¿no? Pero las habilidades que he adquirido durante ese proceso me ayudaron luego a ser product manager, a saber gestionar muchas situaciones con stakeholders complicadas, saber pues liderar la ejecución de un proyecto y también a gestionar personas, muchas ocasiones, ¿no? Y cosas que me gustaron aprender y cosas que aprendí cómo no hacerlas de esa forma. Entonces, en ese sentido fue como muy natural esos procesos, ¿no? Y ahora lo veo con mucha naturalidad, todos esos pasos que pasé. Pero en ese momento pues son más complicados de ver, ¿no? Yo sobre todo le animaría a eso, a que la carrera profesional es muy larga, hay muchos cambios, hay mucho por aprender. Yo creo que el mantenerse abierto y el tener ese interés genuino por la tecnología, los negocios, la empresa, es algo que es vital tenerlo activo, ¿no? Sobre todo en un mundo tan cambiante. Entonces le animaría un poco en esa línea, que no se preocupe tanto por lo que está viviendo, que vendrán cosas muy buenas y estar abierto a oportunidades y seguir formándose. Gracias. Y bueno, Eloy, con eso llegamos al final de esta conversación y no queda más que agradecimientos por permitirnos estos 45 minutos de conocer un poco de tu vida. No, a vosotros, ha sido un placer, me ha pasado muy rápido este tiempo, Manuel. Mil gracias. Bueno, comunidad, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.